Nerón, proclamado por la voluntad del ejército como era costumbre, y último miembro de la dinastía Julio-Claudia, se esforzó reiteradamente en desarrollar el culto al emperador y hacerlo una institución del Estado, pues dirigió los sentimientos religiosos de la población del imperio hacia esta figura, dándole nombres y atributos divinos e identificándole con ciertos dioses del panteón grecorromano. De entre los rasgos más característicos de este proceso se encuentra el desarrollo gradual de la burocracia, la eliminación del Senado de la labor de administración y la concentración de ésta en manos de los emperadores. Su mandato, como en general la época de los Julios Claudios, se caracterizó por la confiscación y concentración de bienes, así como por la relevancia de Príapo, cuyo papel divino dominante se atestigua en los Carmina Priapea. Matricida y fratricida, comediante y auriga, déspota y emperador que jamás visitó su ejército y pasó su vida entre el populacho romano y los griegos. Nerón acabó por completo con el prestigio de la dinastía de Augusto, pues su escandalosa vida privada, tremendos crímenes y su cínico impudor no armonizaban con la idea que los romanos, y sobre todo los soldados de los ejércitos provinciales, tenían acerca del primer ciudadano y rector del Estado romano. La lucha contra él se convirtió gradualmente en una verdadera guerra civil a consecuencia de las ambiciones políticas de los generales y de la intensa rivalidad y la celosa competencia entre los distintos sectores del ejército romano. Finalmente, la soberanía de su dinastía pereció cuando él se quitó la vida, hecho ocasionado por una sublevación militar y que terminó por ser punto de partida para las guerras civiles del año de los 4 emperadores. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de Nerón y del contexto histórico durante su gobierno? Porque aproximadamente alrededor del año 60 fue escrito un libro que por la situación social y económica presupuesta, los intereses culturales revelados y unas cuantas referencias fechables convincentemente, como por ejemplo los grandes ejércitos de esclavos descritos en el libro, los cuales hablan igualmente en favor de una adaptación en el siglo I, así como el derecho de arrojar a los esclavos hacia las fieras en la arena, reflejando así una situación anterior a la Lex Petronia de Servius, que probablemente procede del año 61 después de Cristo. Es posible, aunque no seguro, afirmar que fue compuesto y publicado cerca de ese año. Este libro es el Satiricón, obra escrita por un autor del que, tal como su obra, casi no se conoce nada con seguridad. Petronio. Publio Petronio Nigro, o también Cayo, o Tito Petronio Árbitro, fue un escritor latino nacido aproximadamente entre el año 14 y el 27 en Masalia, actual Marsella, Francia, y fallecido en el año 65 en Cumas. En cuanto a su nombre, el prenomen Tito se respalda en diversos testimonios, mientras que árbitro no sería un cognomen oficial, sino más bien un epíteto, según expone A. Collington. No sabemos nada acerca del autor con absoluta certeza, sin embargo, nos ha llegado su obra anteriormente mencionada, el Satiricón, aunque de manera fragmentaria, al igual que exiguos testimonios sobre su vida, que más que historia, caben en la categoría de leyenda. Probablemente este problema se deba a la pronta identificación de nuestro autor con otro Petronio al que Tácito refiere en los Anales. Diversos estudiosos habían creído durante largo tiempo que lo narrado por Tácito correspondía al autor satírico, sin embargo, ahora ha quedado como mera anécdota. Este es el controversial testimonio acerca de Petronio que aparece en el libro 16 de los Anales. Se cuenta que Petronio se la pasaba durmiendo durante el día, mientras que utilizaba la noche para trabajar y disfrutar de los placeres de la vida. Se le tenía en el concepto de ser una persona lujosa y refinada. Con el pasar del tiempo, obtuvo los cargos de procónsul de Bitinia y posteriormente de cónsul. Este último lo desempeñó con gran carácter y responsabilidad de obligaciones. Tiempo después, trabajó en el distinguido círculo del emperador Nerón, y este lo tenía por máximo consejero por su ya mencionada prestancia y finura. Debido a esto, Cayo Fonio Tigelino sintió gran envidia, lo que provocó que acusara a Petronio de una amistad indebida con ese vino. Petronio fue detenido en Cumas cuando el César se dirigía a Campania. En ese lugar no solo se cortó las venas, sino que después de cortarlas, también las ligó y las volvió a abrir. Empero, antes de cometer el suicidio, dio un relato escrito detallado de las orgías de Nerón con los nombres de degenerados y de mujeres igualmente involucradas. Dicho escrito fue enviado a Nerón con el fin de ridiculizarlo. Finalmente, Petronio destruyó el anillo de sello para que ninguno de los designados con nombres opuestos fuera perjudicado. Resultaría inverosímil que Tácito se refiera a nuestro Petronio, puesto que el Satiricón necesitó mucho más tiempo para ser compuesto que pocas horas antes de la muerte del autor. Igualmente, si era una clara sátira al emperador mismo, cabría la pregunta de ¿por qué no se deshizo del relato donde su moral se veía destruida y ridiculizada?
Otros testimonios, aunque de mucho menor interés en el tema de su vida, los dan autores como Plinio el Viejo y Plutarco. Incluso este último, en sus Moralia, dice que Petronio reprochó a Nerón su mercantilismo y roñosería. El Satiricón. La novela latina, en cierto grado eclipsada por géneros como el épico y el dramático, solo cuenta con el Satiricón de Petronio, escrita probablemente en el año 60, y con el Asno de Oro de Apuleyo como sus únicos representantes. Recordemos que el Satiricón nos llegó de manera fragmentaria, y es debido a esto que el texto carece de principio y fin. El título de la novela parece provenir del más antiguo de los códices, el Veraensis 357, datado en el siglo IX, que posee contenido acerca de la sátira. Satiricón provendría de un término griego que se encontraba en genitivo plural, por lo que ya en latín cabe suponer que antes de esa palabra se encontraba escrito libri, lo que significaría libros de temas satíricos. Esta obra presenta las aventuras de un héroe, o un antihéroe, Encolpio, joven educado convencionalmente, sin dinero o moral, y su compañero Gitón, apuesto y carente de escrúpulos. Otros personajes vienen, se van y reaparecen, entre ellos Cuartila, sacerdotisa de Príapo, y Eumolpo, poeta, maestro y depravado. Es imposible decir la importancia de estos personajes secundarios en el conjunto de la obra. Como narrador y observador, Encolpio mantiene la unidad de la historia. Es una víctima absurda de los caprichos de la fortuna, a quien ésta sube y baja, y que vive al día. Es un boyero aquejado de impotencia, un cobarde fanfarrón, quejumbroso, sin propósito, y sus amantes homosexuales son infieles y desafortunados. La virtud es sustituida por el vicio desenfrenado y frustrado. Sin embargo, con esto no se propone ninguna moral. La novela se distingue por su naturalidad y sus figuras retóricas que van desde la sublimidad hasta la trivialidad, por su sencillez y sensatez, evitando caer en la pretensión, y debido a esto, se podría clasificar como una obra realista dentro de la literatura latina y servidora como testimonio de las costumbres romanas del primer siglo del imperio. A lo largo de la obra, se presenta una clara dicotomía literaria. En primer lugar, la forma de escribir adecuada del propio Petronio, y en segundo, la voz que da a sus personajes plebeyos, que resalta por sus errores morfológicos, sus giros sintácticos carecientes de sentido, etc. Con todo, la novela cuenta con diferentes tonos entremezclados, y por tanto no del todo separados, el patético, el sarcástico, el trágico y demás. Existen situaciones iguales tanto en el Satiricón como en obras helenísticas. Por ejemplo, la pareja de amantes que inevitablemente se separan. Sin embargo, vuelven a reunirse después de una serie de aventuras terminadas, las tentativas de suicidio y la voluntad de un dios que forma el destino. Esto según Díaz y Díaz. Empero, también podría pensarse que algunas de estas situaciones más bien correspondan a una parodia de la epopeya homérica. Por ejemplo, Príapo se venga por una ofensa hecha por Encolpio, mientras que Poseidón, igualmente, se venga por una ofensa hecha por Odiseo. La obra se divide tradicionalmente en 3 secciones. La primera, titulada Asilto, corresponde a los capítulos 1 a 26. Después, la Cena de Trimalción, que corresponde del capítulo 27 al capítulo 78. Y por último, Eumolpo, que corresponde del capítulo 79 al capítulo 141. Siempre se ha cuestionado la legitimidad de tal agrupación y de su atribución a un autor único. De hecho, es evidente que no hay unidad visible entre la Cena y las aventuras de Encolpio. Ningún episodio de la Cena es indispensable para comprender las aventuras que le siguen, ni tampoco para entenderlas mejor. Se han señalado además notables diferencias de estilo, de lengua y de psicología entre las dos partes esenciales del Satiricón. Para unos, el texto de la Cena no encaja con el resto de la novela y ha de considerarse como una pieza inventada totalmente por algún falsario y demás interpoladores de Petronio. Para otros, el texto de la Cena es auténtico, pero no de la pluma que escribió las aventuras de Encolpio. Se trataría de 2 o más autores distintos, identificados sin las debidas garantías por nuestros sabios modernos. Transmisión y tradición textual. El primer manuscrito apareció en 1476 y sirvió como base para la primera edición que hizo Francisco Puteolano, en Milán, 1482. Contiene la mayoría de las aventuras de Encolpio y el principio de la Cena de Trimalción. No se conoció otro texto de Petronio hasta la segunda mitad del siglo XVI. A partir de 1564 se descubren nuevos fragmentos que van encajando en el texto prístino y lo completan en unos cuantos puntos. Estos hallazgos dan lugar a las importantes ediciones de Sambucus, en Viena, 1564, Juan Tornesio, Lyon, 1575, y Pedro Pizoiano, en París, 1577, que sucesivamente amplían la edición de 1482. Para llegar a un progreso sustancial en el conocimiento de nuestra obra, se tuvo que esperar todavía cerca de otro siglo más y llegar al año 1663, fecha en la cual, en la biblioteca de Nicolás Chipio,
aparece el importantísimo Códice Trauriensis, que contiene un largo fragmento que fue fácil de identificar con la Cena de Trimalción, cuyos primeros capítulos ya se conocían. En 1664, en las ciudades de Padua y París, así como en Uppsala, en el año 1665, se publicaron ediciones especiales del Códice Trauriensis, antes de incorporarlo a las otras ediciones, lo cual provocó una serie de numerosas discusiones acerca de la autenticidad de la obra. Incluso hubo un congreso en 1668 para estudiar el códice y resolver de manera definitiva la cuestión. En tal congreso, la mayoría de los estudiosos reconoció la autenticidad de este. Además, se llegó a la conclusión de que la Cena era del mismo autor que las aventuras de Encolpio. En cuanto a la tradición, hay diversas obras literarias, pictóricas y cinematográficas, entre otras, que se basan o inspiran parcialmente en esta novela, como las que se enunciarán a continuación. En 1716, el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz describe en una carta una traviesa representación carnavalesca del banquete de Trimalción en la corte de Hannover. En 1895, el autor polaco Henryk Sienkiewicz, Premio Nobel de Literatura de 1905, escribe la novela Quo Vadis, obra en la que Petronio es uno de los personajes. En 1920 se lanza la novela Ulises, de James Joyce, que posee una estructura análoga con el Satiricón. En 1934, el pintor francés André Derain realiza diversas ilustraciones de una edición del Satiricón a petición del artista Ambroise Vollard. Finalmente, en 1969 se estrena la película Satiricón, del italiano Federico Fellini. Para finalizar con esta introducción a Petronio, les dejamos algunas recomendaciones por si quieren saber más del tema. La ficha completa está en la bibliografía. Primero, la versión del Satiricón de Rubio Fernández, así como la historia de la literatura romana de Albrecht, y finalmente, la tesis doctoral de Menéndez.